Hermano, vamos a entregar este servicio. Como les digo, yo no soy capaz de dar una palabra de parte de Dios si no es Él en mí o a Él a través de mí. Entonces, vamos a orar, señores. Señor, gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás acá con nosotros, Señor. Tú tienes el control, Padre Todopoderoso, de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor. En este tiempo quiero que seas tú, Señor, teniendo el control de toda esta prédica, de este mensaje que me has dado para tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder servirte, Señor, poder ser un siervo tuyo, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esta prédica la he titulado Estrategias sutiles del enemigo. A veces nosotros vemos cosas que nos suceden en nuestras vidas y diferenciamos qué es el enemigo, porque son muy evidentes, muy evidentes. Tú quieres hacer algo y esa misma semana te ataca el enemigo y son muy sutiles, son muy claras, pero las sutiles, las que a veces pasan desapercibido, a veces es difícil distinguir qué es del enemigo. Y de esas vamos a hablar el día de hoy. Todo va a ser basado en este versículo que está en Romanos 8:5. Esto es una versión NBI que dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fija la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conformes al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Yo creo que para que podamos distinguir claramente cuáles son las estrategias del enemigo, las que son sutiles, debemos cumplir esto. Primeramente, tener nuestra mente fijada en las cosas del Espíritu. Porque cuando nosotros fijamos nuestra mente en las cosas naturales, ahí es donde empieza, con ese primer paso, con ese primer principio, empieza el enemigo sutilmente a... ¿Por qué? ¿Por qué sutilmente? Porque si el enemigo es muy claro, uno lo detecta, porque uno conoce la palabra de Dios. Uno sabe cómo discernir, esto viene del enemigo. Pero en lo sutil, acuérdense que él es el rey de las mentiras. Él sutilmente, hay muchas cosas donde nosotros no vemos y a veces son cosas del enemigo. Fíjense por lo menos lo que está pasando con la ideología de género. Sutilmente, cada día en más películas vemos parejas del mismo sexo. Y nos estamos acostumbrando. Es algo que sutilmente el enemigo ha ido poniendo y poniendo en los medios de comunicación, no de ahorita, de años. De años. Entonces, sutilmente el enemigo ha hecho que nosotros veamos ya indiferente, aunque no lo aprobemos, lo vemos indiferente. Y eso no puede pasar. Nosotros no podemos ser indiferentes a la cultura antinaturaleza. Porque es que viene creciendo una generación que, imagínense si nosotros que tenemos unos principios más fundamentados, porque desde chiquito no vimos ese ejemplo en nuestras casas, imagínense cómo van a pensar los jóvenes del mañana cuando lo que se están viendo es eso. Señores, todo lo que sea contra la naturaleza del hombre. El Señor cuando hizo a Adán del barro, después hizo a Eva y le dio un mandato, que es multiplicarse. Si lo antinatural de la ideología de género estuviera apoyado por Dios, se pudieran procrear. Pero no es imposible. O sea que el primer mandato que le dio Dios al matrimonio es procrear. Entonces, debemos
fundamentar, hablar con los jóvenes. En eso, esa sencilla ejemplo en Adán y Eva le puede dar a un joven la certeza de que eso es antinatural, sin irnos a explicar muchas cosas, de que eso es aberración, de que no, sin nadar para lo hondo. A un joven, tú con explicarle la creación del hombre y su principal fundamento, ya con eso desmentimos muchísimas cosas que hoy día esta estrategia sutil del enemigo está metiendo en la mente de los jóvenes. En amor, en estos días a un pastor le preguntaron: pastor, ¿usted en su iglesia aceptaría a una persona, a un gay o a una persona que tiene preferencias sexuales? Porque hay que aclarar también, no es que es una mujer y el otro no es que es un hombre, es que su preferencia sexual está mal. Porque él, haga lo que haga, va a seguir siendo un hombre, porque Dios lo hizo hombre. Y eso es lo que ellos tienen que entender, que tienen una preferencia sexual equivocada, pero van a seguir siendo hombres y mujeres. Entonces le preguntaban: ¿usted aceptaría una persona con una conducta sexual diferente a la tradicional? Y él le dijo: claro que sí. Las puertas de mi iglesia están abiertas para todo el mundo. Pero tiene que estar claro esa persona que Dios va a impactar su vida y le va a revelar la verdad. Es que si nosotros no permitimos que esas personas se sienten en una iglesia, no van a haber cambios. No van a haber cambios. Nosotros en estos días vimos un testimonio de el hermano de Ruiz, el salsero, Maelo Ruiz. El hermano, casi un travesti ya, faltaba poco para que se operara. Sus discos, era cantante también, era vestido de mujer. Y conoció a Cristo y él dio un cambio total. Tanto así que lo entrevistaron en Don Francisco siendo mujer, y luego vino un cambio en su siguiente disco y el Señor le dijo: quema toda la ropa. Él decía que tenía miles de dólares en ropa de mujer, elegante, porque todos sus shows eran vestidos de mujer. Y agarró y quemó todo. Pelucas, todo. Operación pagada del cambio de sexo. Todo lo dejó. Lo que no pudo cambiar, lo que se había hecho ya facialmente, inyectarse los labios y cosas así, pero un hombre. Él falleció después de un cáncer hace unos 2 años o 3, pero partió con el Señor, conociendo la verdad y arrepintiéndose. Así que las puertas de la iglesia están abiertas para todo, porque es que el trabajo no lo vamos a hacer nosotros. Seguramente en algún momento tendremos acá una persona con esa confusión en su vida y la vamos a abrazar y la vamos a amar, y Dios va a hacer una obra en él. Y aquí tendremos testimonios de eso. Y vendrán muchos jóvenes donde hablaremos de estas mentiras que ha puesto el enemigo en la mente de la humanidad, y verán la verdadera luz y la verdadera ideología del género, que es la que cuando Dios te hace hombre y te hace mujer, es la gran bendición, porque Dios así lo quiso, nuestro creador. Bueno, esa es la primera de las estrategias que ha usado el enemigo y que nosotros debemos conocer, porque si nosotros no conocemos las estrategias del enemigo, cuando vamos a atacar, nos emboscan, porque no conocemos. Así es la guerra. Dicen que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Entonces estamos hablando de una guerra espiritual. ¿Y cómo atacamos? ¿Cómo vamos preparados para la guerra? Primero, preparándonos con la armadura de Jesús, ¿verdad? Y segundo, conociendo las estrategias. Porque tú puedes ir muy bien armado, con todo, el yelmo, la espada, todo. Pero si no conoces la estrategia, vas a caer. Caes. Bueno, esta segunda que les vengo a contar, la estamos viviendo. Es la enfermedad
de la pandemia que hemos estado viviendo. Aunque no es una mentira, el problema no está en la enfermedad. El problema es lo que ha provocado en las iglesias, que es el temor, el miedo. Ese ha sido la estrategia que ha utilizado el enemigo para enfriar las iglesias. Señores, es momento ya no hay que perder ni un minuto más, porque los tiempos se acortan. No, yo les estaba diciendo a mi esposa en estos días que cualquiera que uno agarre en este momento, le presente la palabra de Dios y pase a la vida eterna, en la raya. Está pasando como cuando los ascensores se van a cerrar, que uno pasa y que ¡guau! Así hay que verlo. Señores, están pasando con el ascensor cerrándose la puerta. Por eso es que no debemos dejar de hacer eventos, de hablar, aquí queremos, el año que viene hay una planificación del año. Orar por esos 12 y que cuando lleguen esos 12 oren por 12 más. Porque señores, no sabemos hasta cuándo vamos a poder orar por esos 12. Pues en cualquier momento nos vamos. Entonces, es tiempo. Entonces, aquí en esto debemos tener la precaución, porque sí es una realidad la enfermedad, pero no debemos vivir con miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? O sea, imagínense que los apóstoles hubiesen tenido miedo de perder su vida por Cristo. Señores, se hubiesen encerrado en una cueva y el evangelio no se hubiese regado. La historia de Cristo se hubiese quedado 50 años después de su muerte, cuando todos desaparecieron. No se hubiese regado. Todos se encierran, todos se salvan ellos porque creyeron en Cristo, pero no se salva más nadie. Como pasó cuando Él murió, todos se encerraron, pero después hubo la llenura del Espíritu Santo y Él les dio la fortaleza para viajar y regar el Evangelio y dar su vida por el Evangelio. Todos dieron la vida por el Evangelio. Y hay muchos más en la época, en la historia y lo sigue habiendo. Hoy día hay personas que dan la vida por el Evangelio. Entonces, señores, debemos de dejar de caer en esta estrategia sutil del enemigo, que es el temor. Yo les aseguro que las coronas de gloria, cuando nosotros partamos con el Señor, por hacer su obra, serán maravillosas. Porque dice la Escritura que el que por cuidar su vida la va a perder, pero el que da su vida la tendrá. O sea, no debemos dejar el miedo. Eso es lo que dice las Escrituras ahí. Cuando tú andas con no voy a salir a las 7 de la noche para la iglesia porque no es muy peligroso. Estás cuidando algo que en cualquier momento la pierdes, y la pierdes, verdaderamente la pierdes. ¿Por qué? Por la cobardía. Claro, si tú vas a salir a las 7 de la noche para la discoteca, seguro no te da miedo. O para el cine. Yo conozco muchos hermanos que no vienen a la iglesia, pero se van para el cine, para el Sambil. O sea, allá no hay COVID, pero aquí sí. Es una locura. Eso es la gran mentira que ha sembrado Satanás con esto. Entonces, de eso el Señor me movió el día de hoy. A hablar de aquellas estrategias tan sutiles que a veces no las vemos. Y no es que no las vemos, es que caemos en ellas. La iglesia. ¿Cuántos hermanitos hemos escuchado? No, es que a mí no me gusta esa iglesia por esto. Señores, la iglesia, esto es un recinto. La iglesia está conformada con una sola cabeza. Es Cristo Jesús. La única condición
que hay para ir a una iglesia es que crea en Cristo, en su muerte y resurrección, y que gracias a su muerte y su que derramó su sangre en la cruz, somos salvos. Y que nos dio la salvación por gracia inmerecida. Porque ninguno la merecemos. Eso es todo. Si en esa iglesia creen eso, es una iglesia de Cristo. Entonces, tú al decir que es que esa iglesia no me gusta, o sea que no te gusta la iglesia de Cristo. Señores, yo he aprendido que los grandes cambios del ser humano suceden en la iglesia. Y por muchos factores. No es porque aquí es porque hay presencia del Espíritu Santo. El Señor está en medio de nosotros. Así que hayan dos personas nada más, el Señor está presente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Nosotros tenemos la certeza que aquí está el Señor. En una iglesia de 2 o en una iglesia de 3,000 está la presencia de Dios. Entonces, llaneros solitarios el Señor no quiere. Pablo, que fue el abortivo de los apóstoles, le escribía a Pedro, le escribía todo, estaba en contacto con los discípulos, iba y los visitaba. ¿Por qué era eso? Señor, para hacerme un examen de lo que estoy haciendo, para crear estrategias juntos, porque es que el Señor no quiso llaneros solitarios. Él, que era Dios, que era sobrenatural, era superpoderoso, tenía el poder y el control de la humanidad completa en sus manos. Él buscó a 12 para que lo acompañaran. Él hubiese sido, hacía milagros solo, sánate, tú también, y sin nadie alrededor. Hubiese podido hacer la obra él solo, pero no lo hizo. Buscó a 12. Entonces, tú que nos estás viendo hoy, o estás escuchando esta prédica y dices, no, yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo una comunión con Dios, yo solito. Yo leo las palabras todos los días. Yo oro todos los días. Ahora te voy a decir, y si te estás equivocando, ¿cómo vas a saber que vas en el camino correcto si estás caminando tú solo? A lo mejor estás caminando en el sentido contrario y no te das cuenta porque vas en una carretera tú solo. Es peligroso caminar solo. Es peligroso. No caigan en esa mentira del enemigo. Desobedecer las Escrituras. En estos días, esta semana justamente, estuve hablando con unos hermanos porque ellos comentaron que el gobierno, cuando no es legítimo, no se le puede obedecer. Y yo les dije, les leí Romanos 8:5, que dice, no lo tengo acá, pero no, 8:5 no era. Pero Romanos, no me acuerdo del versículo, donde decía que toda autoridad es puesta por Dios. Y si usted no la obedece, está desobedeciendo a Dios. Y les dije, ¿ustedes creen cómo cuando Pedro o Pablo escribieron ese versículo? ¿Qué estaba pasando? Ya Jesús había muerto y había resucitado. ¿Qué estaba pasando? Estaban guindando a los cristianos en los postes de la ciudad. 13, Romanos 13, es correcto. Estaban guindando a los cristianos en los postes de la ciudad. Estaban matándolos por hablar del Evangelio. Estaban matándolos por hablar de Cristo. Y en ese momento ellos escribieron eso. ¿Ustedes creen que Roma en ese momento era legítima? Si estaba matando a los cristianos. Era legítima,
porque Dios estaba permitiendo que gobernaran los romanos. Pero es que si el gobierno es corrupto, Señor, está puesto ahí por Dios. Si tú no lo obedeces, no estás obedeciendo a Dios. Y esos son estrategias que ponen el enemigo en nosotros, porque estás desobedeciendo las Escrituras. En las Escrituras, el Señor no dejó una puerta sin seguro con ese tema. La obediencia, la medio obediencia, es desobediencia. No hay que si, también comentamos, no, es que si mi esposo está robando, yo debo someterme a él. Sí. Si él te pide tu opinión, tú se la das. Le dice, mi amor, me parece que no, lo que estás haciendo está mal. Y después dobla rodilla para que él se arrepienta. Pero te tienes que someter a él, porque es la autoridad. Y esas son, o sea, Dios no puso, la única característica que dio Dios para desobedecer o separarte de la persona que tú decidiste compartir tu vida, es porque Él te sea infiel. En ese, la Escritura es clarita. Dice, sepárate, pídele carta de separación. Pero de que tu marido comete errores y de que tu esposo está haciendo cosas a lo mejor que no debe hacer. Señor, todos lo hacemos. Pero entonces de ahí se va a agarrar la persona para no seguir un gobierno, o para no seguir a su esposo, o por una autoridad. Un policía que te pare. No, yo no me voy a someter a ese señor porque es un corrupto. Pero es que la palabra no te dejó que la otra persona, que la autoridad es perfecta. No te lo dice. No te está diciendo que a la persona que tú te vas a someter es incorrupta. No. Es igual de corrupta que tú. O que yo. Igual de defectuosa que todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando a través del canal. Parece que a nosotros nos gusta ver los defectos de los demás, pero no nos gusta ver los de nosotros. Y de ahí nos queremos agarrar porque no vamos a seguir a una persona así. Señores, la Escritura no deja una puerta abierta para que cuando haya un defecto de esa magnitud, tú dejes de seguir a esa persona, o dejes de obedecer, o dejes de someterte a esa persona. Entonces, no podemos caer en estrategias que usa el enemigo sutilmente para desobedecer las Escrituras, señores. Y en eso seguramente podemos conseguir muchos más ejemplos de cómo el enemigo sutilmente nos pone pensamientos donde desobedecemos las Escrituras. Y este otro que me regaló el Señor, no por ser el último, el menos importante, y el último que vamos a poner como ejemplo, porque creo que todos nosotros podemos tener ejemplos diferentes de cómo el enemigo sutilmente se mete en nuestras vidas. Pero este es uno de los que hoy día está afectando a muchos hermanos. A muchos. El trabajo me aleja de una relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros dejamos de congregarnos porque el domingo tenemos que trabajar? A mí hace unos años, trabajando en un lugar, me dijeron, los domingos no puedes ir a la congregación porque tienes que quedarte en el negocio atendiéndolo. Y yo le dije, si mi trabajo obstaculiza que yo pueda ir a la congregación, te renuncio ya. Así de sencillo. Porque es que mi sustento y lo que yo hago no depende de lo que yo hago. Depende de Dios. Entonces, ¿cuál es mi miedo? O sea, ¿creen que si yo no estoy en el trabajo el domingo o yo soy el dueño del local y no estoy ahí supervisándolo, se cae el negocio y no puedo ir a la iglesia por eso? Si yo me encargo de las cosas del Señor,
Él se encarga de las mías. Eso lo dice la Escritura. Y Él no es mentiroso, no es hombre para mentir. Si yo el domingo dejo mi negocio solo con los encargados, te aseguro que el Señor cuidará lo mío, porque yo estoy encargándomelo de Él. Es que yo he prosperado mucho en el negocio. Estoy full, no puedo ir para... Hay mucho movimiento. No, tengo que estar pendiente de los negocios. ¿Tú crees que eso te lo está prosperando el Señor? No. Si tu trabajo estás prosperando muchísimo, pero no puedes ir a los servicios del Señor, a escuchar la palabra de Dios, no te da tiempo ni de orar porque sales en la mañana espelucado y tomándote un café ahí para salir del trabajo. ¿Usted cree que eso es del Señor? Eso es una de las estrategias sutiles del enemigo para que tú te alejes de las cosas del Señor. No, es que yo doy mi diezmo, eso no importa. Si tú no das el diezmo, el Señor va a poner otro que lo dé para que se sustente la iglesia. O prosperará al pastor, o prosperará a otro hermanito. Aquí lo importante no es el diezmo. Aquí lo importante son las almas. Aquí trabajamos con almas, no con dinero. El Señor quiere que prospere tu alma. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué importa cuánto estás ganando? No importa, estás perdiendo tu alma, estás perdiendo fortalecer tu alma porque te estás ocupando de lo natural. Estás poniendo tu mente en lo natural, en el negocio que tengo que atender. No sé si me explico bien con esto. Porque es que es tan sutil que tú crees que porque te estás prosperando es de Dios. Nada de lo que te aleje de Dios viene de Él. Hay una regla matemática que yo aprendí. Ni el enemigo trabaja para Dios, ni Dios para el enemigo. Si en una iglesia se predica de Dios, eso no es el enemigo el que la llena. No lo es. Porque es que el enemigo no trabaja para Dios. Sí, el enemigo va a llenar las sillas de una iglesia donde se predica las Escrituras. Mentira. Y Dios tampoco va a trabajar para prosperar tu vida y que te aleje de Él. Mentira. Por eso a veces Dios nos mantiene, tú sabes, nos da provisión, pero ahí, porque sabe nuestra naturaleza. A lo mejor si te da mucho, tú inventas todos los domingos a irte a los Roques. ¿Sabes? Sí, es así. Yo tengo un amigo que todos los fines de semana se va para la playa. Que no, me está yendo muy bien, muy bien. Sí, te está yendo bien porque sabe el enemigo que si te va bien, te alejas de Dios. Y lo ha logrado. Él es uno de los llaneros solitarios de quien yo hablo. No sabes para dónde estás caminando. Porque si tú no caminas con alguien, o sea, cuando hay más de uno, es difícil que se equivoquen. Por eso es que Dios nos permite que caminemos en parejas. Porque en pareja es difícil que dos se equivoquen. Uno se puede equivocar. Además, no vio la pared y se la llevó por delante. Pero si tú estás caminando con tu esposa al lado de tu esposo, le vas a decir, papi, llevas la pared y no te la llevas. Pues esas son algunas de las cosas que el Señor me reveló esta semana para decir a la iglesia. Yo le doy gracias porque a Él. Yo le doy gracias a Él por revelarnos estas sutilezas con que el enemigo a veces toca nuestras vidas. Y debemos estar atentos. Recuerda que estamos en guerra espiritual.
No es guerra corporal, no vaya a salir después de aquí alguien a dar una cachetada a alguien diciendo, no, tú eres del Satanás y estoy en guerra contigo. No, es espiritual. Imagínense que es tanto así que Pedro tentó a Jesús, Satanás tentó a Jesús a través de Pedro, diciéndole, no te entregues, maestro, huyamos, vámonos por otro lugar que no te atrapen. ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Pero él empezó a odiar a Pedro. Él alejó a Pedro de su vida. No, él lo amó igualito, porque él sabía que ese ataque venía del enemigo. Señores, si Jesús fue atacado por Pedro, un discípulo de al ladito, así, de los que siempre andan pegaditos a él, ¿cuántos de nosotros no somos atacados a diario? Y a veces nos engrinchamos con nuestros esposos o esposas porque a veces hacen cosas que nos hacen desviarnos del camino. Señores, tenemos un ser humano imperfecto como lo somos nosotros. En estos días vimos un video en la reunión de jóvenes que hablaba de eso, que cuando una persona busca un ser perfecto para hacer pareja, para hacer un noviazgo y para casarse, seguramente nunca lo va a conseguir. Pero si lo llega a conseguir, tú nunca vas a ser perfecto para ella, porque somos imperfectos. Y esas imperfecciones nos permiten a veces ser usados para otros a través del enemigo. Nosotros debemos también estar pendientes de eso. Cuando nosotros estamos diciendo algo, ya va. ¿De dónde viene esto? Y no caer y permitir eso. Bueno, a Pedro le pasó y estaba al ladito. No mal que Jesús sabe más que pescado frito. Y le dijo, no, esto es el enemigo. Lo distinguió enseguida. Y lo reprendió. Sal de aquí. Satanás no puede conmigo. Yo tengo una misión. Y vengo a cumplirla. Me estoy hablando con un amigo que sabe la escritura, pero de esos llaneros solitarios. Me decía, hay que ver que Jesús fue un hombre muy sabio, muy claro de lo que venía a hacer. Tenía un propósito claro, como deberíamos tener todos en nuestras vidas. Un propósito claro. Y nuestro propósito está hasta el momento del último suspiro. Porque no debemos vencer, o sea, nunca debemos desistir. Porque nuestro propósito termina el día que se va el último aliento de nuestra vida. Hasta ese día se cumplió nuestro propósito. Nunca debemos desistir. Porque tú no sabes qué tanto te va a usar el Señor. Entonces, este muchacho decía que Jesús era... Imagínate el poder que tenía Jesús. Y en el momento crucificado no agarró y abrió la tierra y se tragó a todos los que estaban en contra de él. Es amor. Es saber cuál es tu propósito. Es saber qué Dios tiene para ti. Y cumplirlo con amor. Bueno, creo que han quedado claras estas estrategias sutiles del enemigo, donde debemos estar atentos. Recuerden que es una guerra. En estos días viendo un video de un rapero mexicano cristiano, se llama Apóstoles del Rap. Hizo un video de un juego muy conocido, Call of Duty se llama. Pero las armas eran Biblias. Y yo, wow, qué mensaje para los jóvenes. Estamos en guerra, pero nuestras armas son Biblias. Y caminaban por los sitios con la Biblia en la mano. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y así debemos vernos. Nosotros debemos vernos como soldados en una guerra espiritual a diario, donde nuestra arma más poderosa son las Escrituras. Hoy estaba viendo una publicación de un vehículo y le escribí al Señor, y cuando me pasa la foto para ver el vehículo, una Biblia en el tablero. Yo le digo, ¿usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Ah, porque yo también.
Qué mejor que cuando tú estás identificado con algo, está tu Biblia en el tablero del carro, ¿eh? Qué bonito es que nos podamos distinguir por eso. Porque está siempre nuestra arma ahí. Mi arma es digital, siempre está aquí. Si no la tengo en el teléfono, pero que siempre esté con nosotros. Esa es nuestra arma. Esa es la que nos identifica. Yo pude identificar que ahí había un hermano, porque su arma estaba sobre el tablero de su vehículo. Les quiero compartir este versículo que sé que va a ser de edificación para sus vidas. Y está en 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Y dice así: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús. El mismo Jesús nos convirtió en servidores de Él para que resplandezca su luz. Nosotros cuando entramos a un lugar, cuando conocemos a alguien, tiene que resplandecer la luz de Cristo. Cuando las personas nos visiten aquí, tiene que resplandecer la luz de Cristo. Me gustó cuando el hermano leyó el versículo y me dijo, se me espelucó el cuerpo. ¿Por qué que no se te está espelucando por lo que dice? Es porque eso viene del Señor. Y Él te lo revela. Eso es lo que aquí tienen que sentir las personas cuando vienen. Que a lo mejor somos pocos, porque el camino es estrecho. Pero que aquí el que gobierna es Cristo Jesús en persona, vivito, sentado en una silla acá. Así que vamos a darle un aplauso a Cristo. Bueno, hermanos, el día de hoy me siento que esto me ministra principalmente a mí, para no caer en las sutilezas del enemigo. Y que todos los que nos ven del día de hoy en adelante siempre estén atentos de esos ataques, de que usemos nuestra Biblia como la arma más peligrosa del mundo, porque cada vez que nosotros usamos esa arma, le estamos arrancando un alma a Satanás. Marcos Brunet en un libro dijo una vez, quiero un retrato mío en el infierno. Yo cuando leí dije, este hermano se volvió loco. Y después dice, y abajo hay una inscripción que diga, hombre peligroso salva almas. Después que leí lo que quería que se pusiera abajo del cuadro, dije, yo quiero uno al lado del de él. Y ese debe ser nuestra principal misión en esta tierra. Que cada vez que nosotros salgamos y abramos la puerta de nuestra casa, el enemigo tiemble porque sabe que si nos conseguimos a alguien, esa alma será impactada por la vida de Cristo. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Espero que haya sido de edificación este mensaje del día de hoy. Y si tú que tú nos estás viendo desde tu casa, desde tu teléfono,
desde tu computadora, a través del video y del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Te invito, si tú no tienes una relación personal con Cristo, es el momento en que tomes una decisión y le digas a Jesucristo: creo en ti. Así que te invito a que cierres tus ojos donde estés en este momento, y a los que están acá nos acompañen en esta oración. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este mensaje del día de hoy, Señor. Conociendo estrategias, Señor, para no caer en ellas, Señor. Para ser libre de toda distracción, Padre, del enemigo. Para tener claro, Señor, cuál es el propósito de nuestras vidas, hacia dónde debemos caminar, y es con nuestra vista puesta en ti, Señor. Así que en este momento te entrego mi vida, Padre. Te entrego mi corazón. Te entrego toda mi ser, Señor, porque creo en ti, Padre. Creo en ti, Jesús, que diste mi vida por ti en la cruz y que derramaste sangre preciosa, sangre perfecta, inmaculada, Señor, por mí, para que por gracia, por un regalo inmerecido, yo sea salvo y pueda compartir tu reino al final de mi vida. Te doy gracias, Señor, por hacer ese sacrificio por mí. Creo en ti, Señor. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Si tú hiciste esta oración de corazón, sincero, de entrega a Jesús, bienvenido. Si quieres saber más de cómo es este caminar con Cristo, déjanos un mensaje al final de este video. Con gusto nos contactaremos contigo y podremos caminar juntos como hermanos en un mismo sentido, con un propósito que Dios tiene para nosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima edición, que vamos a estar juntos acá en la Iglesia Cristiana Pasto Fresco.